Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por acudir a esta sesión complementaria, como dijo el doctor Navarrete. Mi agradecimiento por la invitación a participar en las actividades académicas del colegio. El día de hoy pues, me tocó más que nada una plática bastante interesante de tocar el día de hoy y participar, porque es un tema con bastantes aristas y cómo ha influido en nuestras adolescentes, nuestros hijos y también a nosotros, como vamos a ver. El tema que me invitó a participar el doctor Luis es la influencia de las redes sociales en la educación sexual de la paciente, del adolescente. Realmente, pues todos aquí ya nos conocemos. ¿Cómo vamos a abordar ese tema? Llevando un orden. Ese orden va en base a esta agenda que les voy a proponer, que es una introducción, hablar de estadísticas tanto en el mundo sobre el uso de las redes sociales, en México y desde luego en nuestro Quintana Roo, hablar de la definición en cuanto a adolescencia desde el enfoque biológico, psicológico, social y desde luego sexual, y tratar de dar unas conclusiones finales y puntuales sobre este tema tan interesante. Podemos decir que cómo ha influido las redes sociales en lo que viene siendo, han alterado tremendamente el comportamiento sexual de las nuevas generaciones hoy en día. ¿Y cómo ha pasado esto? A través de la masificación del Internet, ha reducido la edad del inicio de vida sexual activa, y vamos a ver que al final de cuentas, por la misma vulnerabilidad de nuestros adolescentes, tanto afectiva y sexual, debido a la adicción y dependencia que crean estas redes sociales, influye en su psicología principalmente. Podemos ver que durante los últimos 12 meses, el 71% de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad ha buscado en línea diversos temas relacionados con la educación sexual, entre ellos principalmente los temas relacionados a infecciones de transmisión sexual, ha aparecido temas de cultura, de sociedad y sexualidad, y desde luego acoso, abuso y violencia relacionados con el sexo y relaciones interpersonales. En el 2017, el 39% de las menores utilizaba redes sociales, y para el 2022 el porcentaje aumenta un 69%. Y las últimas estadísticas del 2000 publicadas en el febrero del 2024, increíblemente en 79, casi 80% en la utilización de las redes sociales. Podemos decir que según una encuesta nacional de consumidores de contenidos audiovisuales en su edición de 2022, reporta que el 82%, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad declararon usar Internet, y de ellos un 69% mencionó utilizar alguna red social. La UNESCO revela que la educación sexual no satisface las necesidades de información que demandan los adolescentes, por eso no recurren a otras fuentes. Bueno, les comentaba que según esta encuesta nacional de consumidores de contenidos audiovisuales, en su edición 2022, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años de edad declararon usar Internet, y de ellos un 69% menciona al uso de alguna red social. La UNESCO revela que la educación sexual no satisface la necesidad de información que demandan nuestros adolescentes, por eso recurren a otras fuentes. Las redes sociales van a desempeñar un papel importante en la vida digital de las adolescentes hoy en día. Hablando de estadísticas, en México, en el 2020, residían en México más de 31 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, y esto representa prácticamente un tercio de la población total, que viene siendo un 25 a 26%, que corresponde a 126 millones de habitantes en nuestro país. Del total de esta población, se divide en el grupo etario del 31.1% de adolescentes entre 15 y 19 años de edad,
y un 34.8% entre 20 y 24 y un 30% aproximadamente entre 25 a 29 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente nuestra población en México realmente sí, nuestra población en la vida reproductiva de todas las personas, de los adolescentes y de los jóvenes adultos, constituye casi 3/4 de la población, y eso es muy importante porque todavía somos un grupo productivo. Quintana Roo cuenta con una población total de 1.899.000. Todavía revisando las estadísticas de esta plática del 2020 antes, realmente Quintana Roo contaba con 1 millón de habitantes, y hoy en día la última encuesta del INEGI reporta 1.899.000 habitantes, de los cuales el 50.4% son hombres y un 49.6% son mujeres. Y de esto, el 29 a 30% son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Quiere decir que realmente Quintana Roo también es una población muy joven y por lo tanto más vulnerable a este tipo de situaciones. Hoy en día podemos hablar también del porcentaje de redes sociales que se utilizan en México hoy en día. Esta encuesta fue publicada en febrero de este año 2024, donde pueden ver ustedes que la mayoría utiliza Facebook de las adolescentes en un 93%. Segundo lugar el WhatsApp, tercero Instagram, ahí están los porcentajes, hasta llegar a LinkedIn en prácticamente un 21%. Y aquí, como verán, no aparece YouTube porque no se incluyó dentro de la encuesta, por eso no aparece, pero en Quintana Roo van a ver que en primer lugar de uso en los adolescentes y en los niños es el YouTube, por eso es muy importante esta estadística. Pero ¿qué dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto a la educación sexual y comunicación en el hogar? Vean qué interesante esta estadística. 9 de cada 10 jóvenes en Quintana Roo no hablan de sexo en sus hogares. 4 de cada 10 declaran nula o deficiente la información de salud sexual en las escuelas. Y no estamos hablando de escuela primaria ni básica, estamos hablando de medio a medio superior. No se habla precisamente, no tenemos una educación sexual escolar. Y esto es muy importante. Quintana Roo hoy en día está catalogado como el epicentro de abuso sexual en la península de Yucatán. Estamos hablando que tenemos ese honroso primer lugar. Y durante la pandemia los índices de violencia sexual en las adolescentes aumentaron con respecto al 2017. 2019, lo que estábamos platicando con la doctora Paloma, cómo fue que a raíz de la pandemia se disparó increíblemente todo este tipo de situaciones, sobre todo en nuestros adolescentes, sobre todo por el hecho de estar confinados por la pandemia. Y esto también va de la mano con algunas situaciones de salud reproductiva en nuestros adolescentes, de acuerdo siempre al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La prevalencia anticonceptiva en Quintana Roo, aunque ha mejorado hasta un 46% en el 2020, todavía no es suficiente para prevenir embarazos no deseados. Y el embarazo adolescente sigue siendo un desafío para nuestra región, y todo lo anterior va a representar un serio problema en el manejo de la salud pública y reproductiva de nuestro estado. En cuanto a las estadísticas de Quintana Roo sobre el uso de Internet y redes sociales, el 82% de niñas y niños de entre 7 y 11 años de edad, uno piensa que a veces son los jóvenes, son los niños de 7 a 11 años de edad, declaró usar Internet, y el 69% menciona utilizar alguna red social. WhatsApp constituye un 66%, aquí en Quintana Roo, YouTube un 55%, TikTok 47%, Facebook 34% y Zoom con un 17%. Pero aquí lo que estamos viendo, que el 65% de niñas y niños consumen contenidos por Internet, en este caso en primer lugar el YouTube, y el tiempo promedio de los niños al día, hoy en esta estadística publicada en el 2024, es de 2.6 horas día en los niños por el uso de Internet. ¿Y cómo repercute todo esto? Porque si nosotros vemos acá, el 37% utiliza plataformas que requieren suscripción y un 82% ve contenidos en plataformas gratuitas. Eso lo hace también algo más peligroso, precisamente por la influencia de publicidad
estática, publicidad que está implícita en este tipo de plataformas gratuitas en la cual la influencia es mucho mayor, sobre todo de manera indirecta en el inconsciente de los niños y adolescentes por su misma vulnerabilidad. Y los dispositivos más utilizados son el teléfono celular, seguidos del Smart TV y desde luego las tabletas. Jóvenes entre 13 a 17 años declararon que el 46% de estos están conectados todo el tiempo. O sea, todo el tiempo están conectados a Internet y el 97% de estos jóvenes utiliza una red social. Si nosotros ya tenemos estadísticas significativas de lo que pasa en México, en nuestro Quintana Roo, ¿por qué tienen esa facilidad nuestros adolescentes de recibir esa información y utilizarlo a su mejor conveniencia? Porque este grupo etario que todos conocen, que es ese periodo de la vida en el cual el individuo va a adquirir la capacidad de reproducirse y transita entre los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y va consolidando su independencia según la Organización Mundial de la Salud la define como la adolescencia. Pero, ¿qué es lo que hace que nuestros adolescentes sean más vulnerables a todo este tipo de situaciones externas que influyen sobre su conducta y desde luego su formación en la adolescencia? Pues tener en cuenta que por su misma capacidad de desarrollo físico rápido y a menudo disarmónico, tratando de buscar esa propia identidad, adquiriendo o tratando de buscar esa adquisición de independencia, va a hacer que empiecen a reafirmar la identidad sexual en cada uno de nuestros adolescentes, identificando desde luego la zona erógena que son sus genitales, y eso hace que en cierta manera despierte esos impulsos sexuales, desplazando intereses de sexualidad, desde luego queriendo ser adultos lo más rápidamente posible, y esta va a ser una necesidad que llegan a tener los adolescentes en entrar en un mundo de adultos. Desde luego que la adolescencia, al ser un grupo de mayor riesgo en cuanto a algunos aspectos relacionados con la salud, especialmente en el comportamiento sexual, y cómo se da esta situación, esta diapositiva que me hizo el favor el doctor Méndez de compartir conmigo y adaptada precisamente a lo que estamos hablando, me parece bastante interesante hablando de factores de riesgo. Y aquí podemos ver cómo también las redes sociales, dentro de este círculo vicioso en la cual ese despertar de instintos sexuales a temprana edad conlleva a sensaciones o querer tener sensaciones de autosuficiencia, desde luego bajo influencia de drogas, alcohol, dependiendo de los lugares donde se mueva, sin tener nociones de factores de riesgo, pues dejándose influenciar en todo este tipo de situaciones, se traduce en alteraciones de la sexualidad o comportamientos anormales y desde luego en embarazos no deseados, en abortos desde luego provocados y enfermedades de transmisión sexual. Esa diapositiva es bastante interesante. Cuando estamos nosotros en el consultorio, desde luego podemos observar cómo en la adolescencia temprana tenemos un tipo de consultas, principalmente infecciones y alteraciones menstruales, pero en la adolescencia media y tardía, entre 14 y 17 años de edad, también en la consulta podemos recibir pacientes hoy en día, en primer lugar, anticoncepción, después enfermedad de transmisión sexual, después embarazos en adolescentes. ¿Y dónde queda la educación sexual? Realmente, como comentaba también con el doctor Méndez, la educación sexual a veces es tierra en nadie, porque realmente no se le da la importancia y al final de cuentas el comportamiento de estos adolescentes van a reflejar en el futuro, en la adultez, situaciones que van a ser críticas en la formación de sus hijos. ¿Por qué pasa esto? Hay varias definiciones psicológicas que suceden en la mentalidad de los adolescentes. Por ejemplo, el psicólogo y psiquiatra Stanley Hall habla de una explosión de emociones, crisis de identidad, crisis que hasta ellos mismos no se entienden en esta etapa tan importante de transición de la adolescencia y con respecto a lo que pasa con su familia. Es un choque de generación entre los adolescentes y uno a veces cotorrea o platica cuando está con sus hijos, oye, yo menopáusica o andropáusico y tú puberto, en la cual ese shock o tempestad y tensión, ese shock de emociones que sucede es bastante interesante de analizar. Por eso estos factores de influencia actuales en el adolescente es muy importante. El adolescente, vean, por su misma naturalidad de transición
de la adolescencia, de adultez, empieza a tener crisis de valores en la sociedad, aunado que nosotros somos una generación automatizada ahorita con tanta tecnología, y eso hace que en cierta manera haya cambios de estructuras familiares aquí en nuestro Quintana Roo, que ahorita vamos a analizar en las familias quintanarroenses, y por nuestra propia idiosincrasia de la adolescente cancunense en especial, para entender qué pasa. Hoy en día las familias actuales aquí en Quintana Roo, es una estructura familiar actual, ha cambiado mucho y es más frecuente encontrar ahorita padres o madres solteras y solteros, padres divorciados, familias compuestas, familias disarmónicas, precisamente por nuestra idiosincrasia donde estamos viviendo, que somos una población migrante. Familias actuales con disfunciones, prácticamente esas familias compuestas tienen mayor reto en el establecimiento de valores y hábitos y estabilidad emocional de los hijos, y el adolescente entonces, ¿qué va a pasar? Va a presentar uno o más crisis de identidad y de sentido de pertenencia, provocando sobre todo situaciones de choque entre lo que es la sociedad actual, la familia que está educada tradicionalmente, y lo que está pasando como la naturalidad de nuestro desarrollo normal en la sociedad. Hablando sociológicamente, hoy se nos conoce como una sociedad o una modernidad líquida, porque ese estado volátil de la actual sociedad, lo que antes eran nexos muy potentes, ahora se han convertido en lazos muy provisionales y frágiles, y ahora vivimos en esa sociedad más bien que a la vez necesita con mucha urgencia de valores alternativos y más fuertes. Es una sociedad hoy en día cada vez más compleja y más híbrida. Y también, ¿qué es lo que pasa a raíz de todo esto después de recibir tanta influencia en la sociedad? Pues uno se comporta saltándose etapas naturales de transición. Primero tenemos niños que quieren ser grandes, después adolescentes que quieren ser adultos, y al final los adultos quieren ser adolescentes. Prácticamente eso es lo que está sucediendo. Y este asunto que está pasando se traduce en que nadie vive ni disfruta su verdadero tiempo, y nos encontramos con seres desfasados que no encajan en ningún lado. El adolescente cancunense, para poder entender al final de cuentas qué es lo que pasa en nuestra sociedad, hablando de la familia, casi siempre ambos padres trabajan acá. Padres con poca atención por las amistades de sus hijos adolescentes. Y pasa eso. Yo le pregunto a mi hijo: oye, hijo Joaquín, ¿dónde vas a ir? ¿No los conoces, papá? No los conoces. Pero estoy saliendo. O sea, hasta ellos mismos te das cuenta en casa, no te presentan a sus amigos como de antes, que nuestra generación nos conocíamos todos, ahorita no nos conocemos ni a nuestros vecinos, porque esos valores se han perdido. Y con gran número de divorcios y familias reconstituidas en nuestra familia cancunense. Entonces, la familia cancunense, por su poca presencia o inexistencia de la familia extensa como elemento de contención, pues ustedes antiguamente nos juntamos con nuestros primos, nuestros amigos, nuestros tíos, a jugar, a hacer actividades, y hoy en día, por nuestra sociedad en particular, que es de mucha migración aquí en Quintana Roo, se ha perdido esos lazos afectivos, y al perderse esos lazos afectivos, ya los jóvenes ya no comparten ese tipo de situaciones. Y dificultades, desde luego, en su proceso de identidad por modelos incongruentes, porque van siendo influenciados nuestros adolescentes por culturas de otros países, sobre todo porque recibimos mucho turismo también por acá. Y desde luego nosotros, por miedo de los padres a ejercer la autoridad y exceso de permisos, realmente ahora hasta el joven le tienes miedo, porque lo primero que te dicen, los derechos humanos nos protegen, y ya no podemos nosotros, tanto como de antes, que nos pongan límites para poder nosotros tener un control con nuestros hijos. Y desde luego la sociedad, ya hablamos de lo que sucede con el adolescente, la estructura familiar, qué pasa con nuestra sociedad también, que influye sociológicamente para entender qué pasa. Pues la ciudad, con población diversa proveniente del interior del país y de extranjeros, una población con dificultades para establecer lazos de amistad afectivas y pocos lugares de recreación deportiva o cultural. Realmente todo esto son factores que influyen, en este caso la sociedad, hacia el adolescente, y
aterrizando lógicamente estos medios de información sexual del adolescente en el despertar, primero era con sus pares, con sus amiguitos, iban preguntando cómo y tal cosa se hacía en la sexualidad. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Los medios tecnológicos hoy en día que estamos expuestos por la modernidad que estamos viviendo en esta generación actual automatizada, este uso del Internet indiscriminado observa datos importantísimos de la sexualidad en cuanto a violencia, sexo, consumismo, publicidad, estereotipos que van a moldar los comportamientos y personalidad de los adolescentes. Es por eso que hoy en día tenemos esa generación automatizada en actitud de los adolescentes que hacen que al final de cuentas nos cataloguen a la juventud hoy en día de que están sujetos a esa automatización en la historia del uso tecnológico. Y observen también, y las familias también, no solo nuestros jóvenes, cuántas veces hemos ido a un restaurante y nos hemos topado con nuestros amigos y todo el mundo está cada quien con su celular tristemente desayunando, comiendo, cenando y sin prestar atención ni a los hijos, ni a uno mismo, ni a los adultos. Por eso les comentaba que ese tema era interesante porque uno pensaba que era una situación estrictamente de adolescencia, sin embargo nos está consumiendo también a nosotros como adultos. ¿Cuáles son esos aspectos negativos que están influyendo de las redes sociales hoy en día? Ahí les puse solo 4, pero en realidad hay un montón. Estamos hablando del grooming, que es lo primero que está pasando. El grooming son estrategias que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza a través de amistad, a través de engaño, a través de chantaje, a través del Internet y de las redes sociales, en la cual van ganándose confianza de esos adolescentes. Y se hizo un experimento social donde prácticamente también un adolescente en 5 minutos lo convencieron para que deje su hogar y salga de la casa para irse a otro lado. O sea que es tan poderoso ese grooming que pueden hacer por Internet que desfasa completamente a nuestros adolescentes y hay que tener mucho cuidado con eso. El ciberbullying, desde luego, es la capacidad de ejercer violencia virtual sobre grupos de personas, que también es muy frecuente a través del Internet, ejercer ese bullying sobre los adolescentes, principalmente en las escuelas en la cual se publican detalles que hay veces se han confiado y se publican a través de las redes sociales, vulnerando la dignidad de nuestros adolescentes. Y con mucha fuerza hoy en día el sexting, que es compartir imágenes de tipo sexual, personal, de nuestras adolescentes, sobre todo en la etapa de noviazgo, en ese despertar, en la cual comparten, hay veces, algunas fotos de zonas o partes íntimas, y cuando terminan estos noviecitos, aprovechan y publican en las redes sociales fotos íntimas, y es precisamente lo que está tomando en boga, que es el sexting. Y mención especial al final de cuentas la ciberadicción, que se ha visto también que más de 30% de la población hoy en día en nuestro país tiene ciberadicción porque hay una pérdida de control del uso de Internet. No hay límites. Vieron ustedes que en Quintana Roo el 95% de los jóvenes declara haber utilizado o está utilizando el Internet todo el tiempo, está conectado. Imagínense, y cuando se les quita precisamente las redes o el Wi-Fi en casa, por ejemplo, cómo el niño o el adolescente muestra distintas conductas. En este caso hay veces pérdida de la autoestima, situaciones en la cual nerviosismo, inclusive en Japón ha aumentado mucho el índice de suicidios por este tipo de situaciones. No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el bombardeo de anuncios sugestivos de los medios de comunicación han estimulado y acelerado el interés por la sexualidad en los adolescentes, quienes cada vez inician a más temprana su vida sexual, existiendo incongruencia con su nivel madurativo y psicológico. Realmente hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que la mayoría de estos jóvenes, el 67% se arrepiente de haber tenido su primera experiencia sexual y desean haber esperado un poquito más tiempo. Al final de cuentas, cuando nosotros hacemos reflexiones y decimos, entonces, la responsabilidad de nuestros adolescentes en cuanto a la educación, ¿en quién recae? Realmente
en los padres de familia, en la escuela, en la sociedad, con los amigos, con los médicos. Realmente este grupo vulnerable, como vieron en nuestro país, que es una población joven y en Quintana Roo más, tenemos que unir fuerzas todos para poder reintegrar a nuestra sociedad a los jóvenes. Es una tarea no fácil, como dice la doctora Josefina en su conferencia, pero hay que aportar nuestro granito de arena para poder nosotros contribuir a mejorar a nuestros adolescentes. La educación formal implica la transmisión de información objetiva, desde luego, libre de mitos y tabús. También tenemos que poner en nuestra parte, los médicos y los padres, de tratar de entender qué es lo que pasa con nuestros adolescentes por el hecho de que nosotros fuimos educados de otra manera y tenemos que ir modernizándose, pero en la medida que podamos hacer eso también, ganar la confianza y estar libre de mitos y tabús que acarreamos durante nuestras generaciones por nuestra educación tradicionalista. Y esto, al final de cuentas, va a permitir a los jóvenes crear una idea personal a partir de sus propios valores e intereses. Cuando se da educación de la sexualidad es necesario, desde luego, abarcarla en su totalidad. O sea, he dicho que los padres, la escuela y los médicos sería el pilar fundamental para poder contribuir en mejorar esa educación. Y en México se reconoce hoy en día que la educación de la sexualidad humana para niños y adolescentes es una tarea necesaria, urgente y de capital importancia. La educación sexual debe impartirse por la escuela desde tercer año de primaria y sin tintes políticos, desde luego. Ya vieron cómo está la situación también con respecto a eso, si se incluye o no la educación sexual en los libros de texto. Hay que tratar de verlo de manera objetiva, de acuerdo a su desarrollo psicomotor de nuestras adolescentes. Los valores familiares, desde luego, y las relaciones armónicas en los padres y la información sexual oportuna va a proporcionar al adolescente una toma de decisiones acertada y responsable de su sexualidad, desde luego. Un psicólogo estadounidense señala que una adecuada educación sexual por parte de los padres va a fomentar una comunicación con la pareja sexual del adolescente y va a retrasar el tiempo de la primera relación sexual, aumenta el uso de anticonceptivos, disminuye el riesgo de embarazos en adolescentes, así como la actividad sexual. O sea que esto está estudiado también sociológicamente y psicológicamente, que si nosotros fomentamos una buena comunicación entre padres e hijos y sabremos darle esa educación sexual adecuada a nuestros hijos, va a mejorar muchísimo en la disminución de factores de riesgo en la salud reproductiva de nuestros adolescentes. En síntesis, podemos decir que la comunicación entre padres e hijos es primordial en la formación integral como individuos para el ejercicio de una sexualidad responsable y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Ahora tocamos el punto que al final de cuentas aterrizamos, que es cuál es nuestro papel como ginecólogos, como médicos en la educación de nuestros adolescentes. El médico ginecólogo va a llevar una responsabilidad con el adolescente a nivel informativo de consejería sobre los cuidados de su salud. La intervención siempre con nuestros adolescentes debe ser breve, directa, clara, concisa en ese momento, y hay que tratar de evitar juicios moralistas o actividades paternalistas, pero sí bajo una óptica de dirección y asesoría para proyectar que todos somos neutrales, que no formamos parte de eso y que estamos para ayudar. Hablar de sexualidad no tiene que ver solamente con el sexo en los adolescentes, realmente hay que hablar de sus emociones, de sus cambios físicos, lo que valoramos en los adolescentes, que es una relación saludable. Hoy en día ya no se pide, como en esta diapositiva que fue en el 2020, si la chica pide hablar sin la presencia de la madre, se deberá pedir autorización a la madre, y si la madre de aceptarlo, pues darle la consulta. Hoy en día no, a través de los derechos humanos y lo que ha cambiado ahora en las leyes, realmente si una chica menor de edad te pide consulta, ya sea de anticoncepción o de educación sexual, tienes el derecho y no puede ser demandado, y si es así, no procede porque las leyes ya te protegen con respecto a esta situación. Que el adolescente sienta al ginecólogo un aliado en su problemática de salud y que juntos van a encontrar una solución. El ginecólogo deberá apoyarse
con profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ante la presencia de detectar también disfuncionalidad en casos en la cual hay conductas inusuales del adolescente, crisis de identidad, que es lo más frecuente, situaciones de género, que es un punto muy difícil de abordar como médicos por la situación de derechos humanos y todo lo que ha pasado. No olvidar, y lo más importante, que los 3 pilares en la cual podemos fundamentar para mejorar la educación de los adolescentes es una buena comunicación, desde luego, para prevenir y tratar de hacer reducción de riesgos, tratar de dar asesoramiento y educación sexual adaptadas a las necesidades de los adolescentes. Cada adolescente es un mundo distinto y lo tenemos que abordar de esa manera. Pero no todo es malo también. Hay aspectos positivos de las redes sociales. Hay grupos especializados también que estudian todo esto y han determinado que hay aspectos positivos. En este caso hay gente creando blogs, creando videos y páginas web para desarrollar competencias y elementos educativos que influyan también en mejorar la educación de nuestros adolescentes. Desde luego haciendo programas de prevención en salud, programas especiales contra el tabaco, las drogas y hábitos alimenticios y conductas sexuales inadecuadas. Se ha comprobado también que en encuestas que el utilizar Internet de manera adecuada ha sido útil, por ejemplo, en un 84% para resolver tareas y 81% útil en aprendizaje en nuestros adolescentes, y el 78% que fue entrevistado tiene desventaja al no tener acceso a Internet. Y eso lo pueden ver en zonas que no llega ese Internet, que no llega la tecnología, en zonas marginadas, están en desventaja con su educación escolar, que prácticamente el analfabetismo ahí es mucho más marcado. Y también se han hecho estudios que al utilizar el Internet de manera positiva y de manera adecuada y de manera asesorada, estimula un mayor número de regiones cerebrales, aumentando la memoria de trabajo, mayor capacidad de aprendizaje perceptual. Y también hay estudios que fundamentan que el utilizar Internet, por ejemplo, en programas en niños que tienen parálisis cerebral o alguna alteración cerebral, ha mejorado la respuesta cerebral de este tipo de pacientes y han mejorado su salud neuronal, porque mejora desde luego el número de regiones cerebrales. Entonces no todo también es negativo, también hay que ver la parte positiva. Podemos concluir entonces que las redes sociales pueden ser una herramienta valiosa para la educación sexual, pero es fundamental abordar los desafíos y garantizar que los jóvenes tengan acceso a información precisa y segura. Desde luego, fortalecer la educación sexual en las instituciones educativas para empoderar a los adolescentes y prevenir situaciones de riesgo. Y es crucial continuar trabajando en la promoción de la educación, la prevención de la violencia y el acceso a la salud reproductiva para nuestros adolescentes de Quintana Roo. Podemos concluir finalmente que fomentar comportamientos saludables durante la adolescencia y adoptar medidas para proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es fundamental para la prevención de problemas de salud, desde luego en la edad adulta, y el impacto que van a tener cuando formen sus propias familias y sus hijos. Y no olvidemos que siempre existen redes de apoyo en el adolescente, todo fundamentado en base a los valores, que eso no va a cambiar nunca cuando tenemos una educación con valores y principios fundamentada desde luego en hacer equipo en las escuelas con los maestros, con los doctores, con nosotros los médicos, con nuestra sociedad, con grupos no gubernamentales que se dedican también a eso. Pues lógicamente al tener todas estas redes de apoyo también nosotros podemos contribuir a mejorar esa salud mental y esa salud de nuestras adolescentes y reducir ese impacto de las diversas influencias negativas por el uso de las redes sociales. Y no solo eso, ya vimos que es un enfoque biológico, psicológico, social y sexual. No solo es una situación de sexualidad, como verán. Por eso no quise solo tocar el tema de una situación nada más de sexualidad, sino vieron que es diversas
solo es una punta del iceberg, porque hay muchas cosas por debajo que cuando nosotros logramos entender vamos a contribuir un poquito. Muchísimas gracias, les dejo con mi bello Valladolid.